el Sermón del Monte. Y quisiera en esta mañana abordar una breve introducción que nos sirva de marco, de foco para estos tres capítulos tan importantes del Evangelio de Mateo, y a la vez pues después tratar de abordar, aunque sea a vista de pájaro, esas bienaventuranzas. Estamos frente a un texto muy conocido. Seguro que a todos os suena Gandhi. Movilizó a la gente con protestas pacíficas, ¿verdad? Y llegó a conseguir finalmente en ese proceso la independencia también de la India. Y es una persona que es un referente para muchos. Y alguien le preguntó una vez lo siguiente: ¿qué piensa usted de la cultura cristiana? Y su respuesta fue: sería una gran idea. Gandhi era un lector asiduo de los Evangelios y uno de los textos que le gustaba era el Sermón del Monte. Sin duda su visión de Jesús era la de un hombre que dijo cosas importantes y que él reconocía y respetaba. Pero su frase tiene una crítica muy aguda, para decirnos qué bueno sería si los cristianos pusieran en práctica lo que dicen ser. Y creo que el Sermón del Monte nos confronta de raíz con esta realidad. Es importante el Sermón del Monte, bueno, como toda la Biblia, pero aquí vamos a encontrar bases y fundamentos claves sobre cuál debe ser nuestra actitud, nuestro carácter, cómo podemos ser luz. Ese es nuestro lema para este año, brillando por Cristo, pero la gran pregunta es cómo podemos ser luz. Y quisiera hacer en primer lugar como os decía, una breve introducción a este tremendo mensaje de Jesús, Sermón de Jesús, con tres apartados. Y en el primero quisiera que viésemos al comunicador de este sermón, porque es muy importante entender quién está hablando. Todos le damos importancia a lo que nos dice en función de la persona, del conocimiento y de la experiencia que esa persona tiene al respecto, ¿no? Si alguien nos quiere dar, lo comentaba Isra, ¿no? Si alguien nos quiere dar un consejo sobre alguna cuestión y no tiene ninguna experiencia, pues seguramente a mí no me pidáis información sobre cómo arreglar nada eléctrico ni cañerías. Soy un absoluto desastre para eso. Cambiar una bombilla para mí puede ser un problema. Es una hipérbole. Pero es verdad, yo soy muy malo para esas cosas. Cuando queremos información, a veces lo que hacemos es buscar en YouTube, ¿no? Pero lo que buscamos es alguien que sepa hacerlo. ¿Quién es el que está hablando? El que está hablando es Jesús. Pero quisiera subrayar algo más. Esto está en el Evangelio de Mateo. Y sabéis que tenemos 4 evangelios, pero cada uno enfatiza alguna característica o peculiaridad de Jesús. Y especialmente Mateo nos recuerda que este que está hablando, el Jesús que está hablando, es el Mesías. ¿Qué significa eso? Eso significa que Él es el Rey, que Él es el que tiene toda la autoridad para legislar, para hablar, gobernar y mandar. Y por eso Mateo empieza con una genealogía de Jesús. Y en esa genealogía, ¿quién aparece? El rey David. Jesús es un descendiente del rey David. Él es el Mesías. Por eso Mateo nos dice
es que a este niño le fueron a honrar, y el mes que viene lo recordaremos todos, le fueron a honrar unos magos que vinieron de muy lejos. ¿A buscar a quién? ¿Cuál es la pregunta de los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Él, según Mateo, es aquel en quien se cumplen todas las profecías y todas las expectativas que el Antiguo Testamento anunciaba. ¿Cómo termina Mateo, el Evangelio de Mateo? Con la gran comisión. Y quizás recordamos la gran comisión, ¿verdad? Id, predicad, enseñad, bautizad. Pero Jesús empieza diciendo algo muy importante antes de la gran comisión. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el Señor. Así que tenemos que acercarnos a este texto como se acercaba Moisés al monte Sinaí con los pies descalzos. Jesús dice tales cosas que algunos se preguntan ¿para quién es este mensaje? Porque lo que Jesús propone es tan absolutamente radical a veces que parece que esto no pueda ser para nosotros. De hecho, algunas interpretaciones del Sermón del Monte dicen, esto toca para el futuro, para una época que sea una época ideal, porque si no, no se puede cumplir. Así que lo vamos a dejar para el milenio. No voy a hablar de escatología. Podemos tener esta postura o podemos tener otra, es igual. Lo que sí os digo es, este mensaje es para aquí y para ahora. Para aquí y para ahora. Porque este mensaje del Evangelio de Mateo nos confronta con nuestra propia cultura. Estudiando este pasaje, he usado principalmente también dos comentarios y os animo que si tenéis la oportunidad los leáis vosotros también. Uno es de John Stott y otro es Donald Carson. Y me gusta el planteamiento de John Stott que ve este sermón, todo este sermón, como una proclamación de una contracultura cristiana. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en las bienaventuranzas. Porque lo que Jesús propone es lo antagónico a lo que encontramos en nuestra sociedad. Parece que no es real. Algunos lo ven como un ideal. Está ahí el ideal, pero es inalcanzable, ¿verdad? Y ciertamente, lo que pide el Sermón del Monte, humanamente, si lo entendemos bien, humanamente es inalcanzable. Esa es la cuestión. Porque el Sermón del Monte revela nuestras incapacidades a la vez que nos dice esto es lo que Dios quiere, pero tú eres así. ¿Cómo vamos a pasar de aquí a aquí? Solo la gracia de Dios. El Sermón del Monte choca con la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad, quizás hemos escuchado algunas veces esta palabra, pero me gustaría recordarlo para que cuando leamos el Sermón del Monte nos demos cuenta de lo antagónicos que son estos dos mundos, estas dos cosmovisiones. Una sociedad hedonista, ¿centrada en quién? En sí misma. Busca el placer y la comodidad. Javi nos ha hablado de la zona de confort. No eres el único, Javi. Estamos en una sociedad que nos invita a eso. Es Dios el que nos invita a ser diferentes, como ya apuntabas. Una sociedad posmoderna. Reina el subjetivismo, no hay cosas objetivas. Tú puedes ser quien quieras y lo que quieras y como quieras. No existe ni bien ni mal, lo decides tú, lo que está bien y lo que está mal. Cada uno tiene su propia luz o entendimiento de las cosas, lo que otros también han definido como una sociedad líquida. No hay nada seguro, cambia, depende. Una sociedad activamente atea. No es que haya muchos no creyentes, es que es una sociedad
especialmente en el contexto occidental, que es muy activamente atea, en contra de cualquier idea de Dios y intentando apagar y ocultar cualquier pensamiento que tenga que ver con Dios o con principios absolutos porque hay un Dios que existe. Una sociedad orgullosa, arrogante y egoísta. Lo importante es la autorrealización personal. Y a veces enfocamos la vida cristiana, los dones y los ministerios también por este camino. Mucho cuidado. Lo importante es, piensa en ti. Piensa en ti. ¿Cómo me desarrollo yo? ¿Cómo alcanzo mis potenciales? Pero la visión bíblica no es esa. Con todo y que cuando hacemos lo que Dios quiere, al final alcanzamos la máxima expresión de nuestro ser humano. Esas dos frases, una es piensa en ti mismo, la autorrealización, y la otra es, siempre me llamó la atención, antes muerta que sencilla. Que no nos confunda, que sepan quién soy yo. Es el gran yo de nuestra sociedad. Y Dios nos dice, mi planteamiento y mi visión es muy diferente. A veces hasta nosotros caemos en esa dinámica y buscamos más poderosos e influencers, ¿no?, para extender el Evangelio, grandes recursos que se pueden usar y que Dios los pone ahí. Pero nos olvidamos que el poder del Evangelio no está en eso. Y usamos proyecciones y hacemos bien, pero el poder no estará en la proyección ni en la bonita que sean las fotos. Si algún poder tiene que tener algún mensaje que se predica desde aquí, es porque el Espíritu de Dios obra en las vidas. No hay otro. Por eso nunca debemos olvidar que aun gestionando todos los recursos que Dios nos da, buscando servir lo mejor posible, capacitándonos, y hacemos mucho énfasis en eso, hacemos talleres, ejercicios, y todo eso es bueno e importante. Tenemos que hacerlo. Pero jamás debemos olvidar que al final la vida cristiana, la misión cristiana, la extensión del Evangelio, depende única y básicamente del poder de Dios. 1 Corintios 1:27. Dios llama a lo que la sociedad dice que no es, que no vale, si me permitís, que ningunea, para avergonzar lo que es. Los sabios de este mundo, los poderosos de este mundo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en el Evangelio y en la obra del Espíritu Santo. Jesús está hablando aquí entonces a los discípulos. Su enseñanza es para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Las bienaventuranzas nos plantean el estándar de Dios para tu vida y para la mía. Y si dices, como ya he insinuado, esto es imposible, te diré, empiezas a ir por el buen camino. Estás entendiendo lo que Dios pide de ti. Porque si en algún momento crees que lo puedes alcanzar por tus fuerzas, es que no has entendido lo que el Señor te está pidiendo. Ese yo no puedo va a ser una de las bases fundamentales para ser discípulo de Jesús. Es muy interesante ver a este que habla, el comunicador. Voy a empezar a leer, leeremos Mateo capítulo 5 y leeremos los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 5, verso 1 dice así: Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los dos primeros versos, 1 y 2, todavía nos introducen en lo que serán las enseñanzas del Sermón del Monte. Y aquí es interesante, viendo las multitudes, Jesús, ¿qué hizo? Subió al monte. Para los que conocéis bien el Antiguo Testamento, esto podríamos decir, esto es un guiño del autor para decirnos, Jesús hizo como ¿quién? Como Moisés en el Sinaí. Moisés subió a recibir la ley, Jesús sube para proclamar la ley. La ley en su sentido más profundo. ¿Qué veréis después? Ahí no vamos a entrar hoy, pero ¿qué veréis? Oísteis que fue dicho, monte Sinaí. Pero yo os digo, vamos a entrar en el corazón de lo que quiere enseñarnos el Antiguo Testamento. No nos vamos a quedar en la superficie. Jesús, además, se sienta. Aquí predicamos de pie. Pero los judíos, los rabinos y los maestros judíos enseñaban sentados. Así que este subir al monte nos habla de alguien que tiene autoridad, que va a proclamar una ley, y este sentarse nos habla de su misión y su tarea como maestro que nos va a enseñar la Torá, pero desde una dimensión que va a superar la Torá. Jesús dirá, no he venido para abrogar la ley y los profetas, he venido para cumplirlos. ¿Cómo? Llevándonos más allá de la ley. Él es el verdadero exégeta del Antiguo Testamento. Como os decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Un apunte más importante, y ya hemos leído el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, versículo 3. Pero este reino de los cielos es el que abre y cierra las bienaventuranzas en la primera y en la última. ¿Qué es este reino de los cielos? También es importante entender este concepto. Dios es rey, eternamente y para siempre. Él es el Señor, Él es el Creador. Pero en la esfera de este mundo que se ha rebelado contra Dios, este mundo que algunos textos nos dicen que está bajo ¿quién? El mundo presente está bajo Dios, ¿no? Bajo el maligno. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué se promulgan las leyes que se promulgan? ¿Qué está pasando? Este mundo está bajo el maligno, aunque Dios jamás pierde el control. Él es soberano, Él es Señor. Y Dios tiene un plan que va a transformar este mundo que ha caído en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y mientras Dios trabaja en la esfera de este mundo, en una esfera más pequeña, que se llama reino de los cielos, en este sentido, en el que hay un grupo de personas que reconocen la autoridad de Dios, el señorío de Cristo en sus vidas y que viven de acuerdo a los principios de Dios y reflejan el carácter de Cristo. Y que son luz
y proyectan en el presente lo que un día se cumplirá de forma perfecta en el futuro, cuando Dios haga en este mundo cielos nuevos y tierra nueva. Otra cuestión más importante, si leemos las bienaventuranzas igual nos podemos identificar con alguna, ¿no? Pues uno puede pensar, bueno, no soy una persona tan orgullosa, ¿no? Soy un poco humilde, por lo menos. Si dices que eres muy, muy humilde, ya has dejado de ser humilde, ¿no? Ya eso os dais cuenta. Vale. O quizás hay algunos que lloran mucho. Otros igual lloran o lloramos menos. Alguno quizás se caracteriza o puede pensar que se caracteriza por la mansedumbre o por ser pacífico. Pero no nos encontramos aquí con 8 opciones y escoge una. Aquí nos encontramos con 8 características que deben estar en la vida de cada cristiano. No vale que te quedes con una. Son todas. Es un ramillete. Y por lo tanto necesitamos estar atentos a todas. Quizás en algunas tengamos más fortaleza, pero tendremos que trabajar más con todas, pero quizás más en las que seamos más débiles. Y también en la palabra, y ya entramos. Bienaventurados, Macarios. Hay un hombre que es Macario, ¿verdad? Pues Macarios. La palabra griega que se traduce por bienaventurados, o en otras versiones han preferido, como la palabra bienaventurados no la usamos cada día, y más en una cultura cada vez menos religiosa, suena como demasiado religioso, ¿verdad? Pues traducen felices. La palabra felices, está bien si la entendemos en el contexto. Lo que Jesús dice es: bienaventurados, Macarios, benditos de parte de Dios los que sois así. ¿En qué sentido entonces puedes hablar de felicidad o se puede traducir como felices? No tanto porque sean felices, sino porque si recibes la bendición de Dios, si eres bienaventurado por Dios, realmente serás una persona dichosa. No sé si me he explicado. Si no, me podéis preguntar después. Así que algunos traducen felices, pero realmente aquí lo que tenemos que pensar es que Dios está diciendo: mi bendición está sobre las personas que son de esta manera. Y aquel que tiene la bendición de Dios va a experimentar el gozo y la felicidad en su vida. ¿Quiénes son felices? Y vamos a hacer una vista de pájaros sobre estas bienaventuranzas. En primer lugar, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo aquí no enfatiza cualquier pobreza. Hay algunas diferencias con la forma en que lo expresa el Evangelio de Lucas, pero no podemos entrar en eso ahora. Y vamos a enfatizar lo que nos dice Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Pero qué significa esto? Jesús está contrastando aquí el carácter de un hijo de Dios con el carácter que se ve bien en este mundo. ¿A quién buscan para poner en un puesto importante? Pues generalmente buscan una persona que mande, que gobierne. A veces lo que se busca es estar en el primer lugar a cualquier precio. Sin embargo, aquí Jesús dice: los hijos del reino de Dios, los creyentes, hoy podemos decir los cristianos, son los que reconocen en primer lugar su absoluta necesidad de Dios, reconocen su pecado y sus debilidades. ¿Cuál es el modelo? El Evangelio de Mateo también lo relata. El fariseo y el publicano. Fariseo: te doy gracias, Señor, porque soy como soy. Mira qué majo. ¿No te has dado cuenta? Dame las gracias porque cumplo toda la ley. Y allí había una persona, un publicano, pidiéndole a Dios
que tuviese misericordia de él. Y recuerden las palabras de Jesús. Aquel salió justificado antes que el otro. Porque lo primero que tiene que quebrantarse es el orgullo humano para que realmente Dios trabaje en nuestra vida. No se trata de estar fustigándonos o flagelándonos y continuamente diciendo qué malos somos. No, no se trata de eso. Para Dios tenemos valor, nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales y cómo somos delante de Dios, es reconocer nuestra absoluta necesidad y dependencia de Él. Esa es nuestra realidad. Dice Carson, ser pobres en espíritu es reconocimiento personal de la bancarrota espiritual, confesión consciente de ser indignos delante de Dios, es la forma más profunda de arrepentimiento. Y me parece tremendo esto, porque una y otra vez la Escritura nos insiste desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías dice Dios, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías más adelante, al final ya del libro de Isaías, dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Este es el primer paso, reconocer nuestra indigencia, nuestra absoluta indigencia delante de Dios. Gracias, yo ya me había olvidado hasta de pasar las diapositivas. Los que lloran. Y aquí tenemos que entender de nuevo que el Sermón del Monte tenemos que interpretarlo. Habrá expresiones que tendremos que interpretarlas, porque decía que va a la raíz, pero a veces Jesús usa un lenguaje hiperbólico. Ya lo tratará el que le toque, ¿verdad? Pero si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si lo leyésemos literalmente, nos tendría, bueno, no sé qué nos podría traer aquí, ¿no? Porque estaríamos todos sin ojos. Tenemos que interpretarlo. Aquí los que lloran, pero en el contexto, ¿quiénes son los que lloran? Tenemos que ver el hilo conductor, porque todos hemos llorado alguna vez. Aquel que reconoce su condición de pobreza delante de Dios es aquel que siente aflicción y arrepentimiento. Es el que lamenta su pecado delante de Dios. Es el que confiesa su pecado delante de Dios. Es el que se duele por las consecuencias del pecado en su vida y en las vidas de otros. Es un lamento sincero delante de Dios. Aquel que dice Apocalipsis que va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. A veces, por la sociedad en la que vivimos, buscamos todo lo que nos da aliento, ánimo y alegría. Pero todas las bendiciones de Dios comienzan, en primer lugar, por lamento y arrepentimiento. Si quieres saltarte esta fase, porque te resulta incómoda, difícilmente vas a llegar a la siguiente. ¿Cómo llegaste a experimentar la gracia de la salvación? ¿Pensando que eras muy bueno? ¿O quebrantándote delante de Dios y reconociendo tu pecado y tu necesidad de Dios? Solo las rodillas quebrantadas abren las puertas del cielo. Hemos cantado 2 domingos seguidos, Haz llover. ¿Cuánto tiempo has dedicado a ponerte de rodillas delante del Señor y preparar tu vida y tu corazón para que Él derrame sus bendiciones? A todos nos gusta predicar cosas que animan, pero hay momentos en los que Dios nos confronta con la realidad y tiene que haber quebrantamiento. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas,
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hay unas condiciones, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, haré llover. Pero hay condiciones. No nos llama a ser plañideras perpetuas, por favor, no se trata de eso. Pero sí se trata a veces de reconocer delante de Dios y a veces como comunidad dónde han estado nuestros fallos, nuestra indignidad y falta de mérito. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué chocante esto, ¿no? Los que van a conseguir el mayor éxito son los que no lo buscan, los mansos. Porque la mansedumbre, nuestra sociedad la percibe como debilidad. Son los violentos los que consiguen las cosas. Pero la Biblia insiste en que la mansedumbre es una característica muy peculiar de los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo describe el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, ahí aparece mansedumbre. Mansedumbre, ese deseo controlado que hace que los intereses de Dios sean para nosotros lo primero. Joy Jones dice, el manso es aquel que se sorprende de que Dios y el hombre puedan pensar bien de él y tratarlo tan bien como lo hacen. Que te asombras. ¿Por qué? Hombre, pues porque te das cuenta cómo eres, de tus defectos, y eso te lleva a ser también misericordioso con otros. Esto lo hace Dios. Moisés, el hombre violento, el que arreglaba las cosas a base de violencia, se convirtió en el hombre más manso, característica de Moisés. Y llegamos al Nuevo Testamento, y si hay una característica de Jesús en este sentido, la define él mismo, que habla de que él es manso y humilde. Manso y humilde. Es aquel que se deja guiar por Dios. Es aquel que sigue el ejemplo de Cristo. Bienaventurados, dice versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pasión por la justicia. ¿Qué clase de justicia? 3 ideas. Justicia espiritual. ¿Qué significa esto, Eliseo? Pues que necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida. Justificados pues por la fe, declarados justos por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Necesitamos la justicia de Dios en nosotros, porque de nosotros nos sale de forma natural una justa justicia. Sale una justicia a veces muy vengativa. La justicia espiritual, de aquel que tiene paz con Dios, de aquel que puede vivir en armonía con Dios. En segundo lugar, la justicia moral, que tiene que ver con un carácter transformado semejante a Cristo, en conducta, en actitudes. Tercero, justicia social. ¿Por qué no cambia el mundo más? Porque nos falta justicia espiritual y justicia moral. Y entonces hacemos remiendos, porque el mundo sigue bajo el maligno. Pero el creyente está llamado a, por lo que es, tratar de favorecer todo aquello que vaya en favor de la justicia también social. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa limpio de corazón? Sincero, sin doblez, sin agendas ocultas. Como dice John Stott, el limpio de corazón es aquel que es libre de falsedad en pensamiento y en motivaciones, sin nada ruin o subrepticio o segundas intenciones. Claridad y transparencia.
Dice el salmista, ¿quién va a subir delante de Dios? El limpio de manos, de corazón puro. Necesitamos que Dios siga limpiando nuestros corazones. Los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Aquí solo quisiera dejar un apunte. No dice los pacíficos. No puede ser pacífico y no hace nada, ¿verdad? El pacificador es una persona activa, que trata de que se haga o se produzca la paz. Algunos por eso traducen, en lugar de pacificadores, los que trabajan por la paz. Dios es el pacificador por excelencia. ¿Quiénes estaban peleados? Los judíos y los gentiles, no se podían ver. Los judíos, ¿y quiénes eran los otros con los que no se llevaban muy bien? Los vecinos que no se llevaban demasiado bien. Los samaritanos. Y el Señor dice, por medio de la cruz de ambos pueblos hizo uno. Y aquí tenemos mucho que aprender. Porque Dios es un Dios de paz y deberíamos procurar siempre la paz de nuestra parte. Me llamó la atención lo que comenta John Stott en cuanto a esta bienaventuranza. Dice, el diablo es alborotador, Dios ama la paz. Pero no es una paz a cualquier precio, ni una gracia barata. Costó la cruz. Proclamar paz cuando no la hay, esa es una labor del falso profeta. Y por eso tenemos que ser muy serios con esto y reconocer pues que hay mucho que trabajar todavía, mucho que hacer en nuestras vidas, en nuestras relaciones, para realmente ser pacificadores. Finalmente, los que padecen persecución, dice, pero por causa de la justicia. No por cualquier causa, sino por causa de la justicia. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que trabajan por la justicia, trabajan por la paz, estos a veces son los que sufren persecución. El cristiano camina contracorriente. Y en muchas ocasiones, y lo estamos viendo ya, el cristianismo, a pesar de las propuestas positivas que quiere hacer frente a la sociedad, va a encontrar oposición. Pero tenemos que permanecer firmes. Decía Bonhoeffer, estar vinculado a Cristo implica sufrimiento. Esto no debe ser desconcertante. Y tenemos que estar muy atentos a esta realidad. El tiempo ha pasado y solo quería animaros a preguntar, ¿cómo está mi vida respecto a estas bienaventuranzas? ¿Cuánto refleja mi vida del carácter que expresan estas bienaventuranzas? Dios lo que quiere es bendición, es la palabra que se repite, bienaventurados, bendecidos. Pero necesitamos estar en la disposición correcta para que Dios derrame su bendición en nosotros. Y un último dato, dice al final del versículo 12, salto aquí ya, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando el pueblo de Dios vive con este carácter, no lo van a entender, muchos se burlarán, a veces serán perseguidos, pero esa es la función profética del pueblo de Dios, ser diferente, ser una contracultura, ser una luz en medio de la oscuridad. Y os recuerdo ya lo que comentábamos, pasamos a la última, que ser sal y luz va a ser vivir estas 8 características, reflejar este carácter, que es lo que Cristo nos pide de nosotros, para de esta manera poder brillar por Cristo. Que los bendiga. Vamos a orar.
Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, porque nos bendice, nos reta, nos compromete, nos sacude, pero también nos llama y nos muestra el camino de la gracia, el camino de la bendición. Señor, frente a lo que tú demandas, reconocemos que somos pobres, que te necesitamos a ti, que necesitamos la obra de tu Espíritu en nosotros que nos ayude para ser transformados de día en día, para poder reflejar este carácter, este modelo que nos enseñó Cristo. Guíanos, Señor, ayúdanos, danos las fuerzas para ponerlo en práctica y para perseverar en ello. En el nombre de Jesús. Amén.